Nos dice el Señor, Éxodo 21, verso 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Verso 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Verso 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará, es decir, le perforará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Amén. Hasta ahí el estudio de la semana anterior. Veamos ahora el verso 7 en adelante. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nuevamente, mi Dios, tu palabra ha sido manifestada en medio de tu casa de oración. Yo te pido, mi Rey, que sea tu presencia, sea tu gracia, tu misericordia, mi Señor, Padre, derramándose abundantemente sobre esta iglesia. Señor amado, tú has propuesto que tus hijos hoy estén aquí presentes, Padre, para que la enseñanza haga un eco en sus vidas, que pueda dar su fruto, mi Dios amado. Permítenos, mi Señor, que esta palabra pueda, Señor amado, revertir todo mal que pudiera estar en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a entenderlo. Ayúdenos, Señor amado, a vivirlo. Y permite que nosotros, al igual que nuestros pequeños, que también van, Dios amado, Señor, a recibir sus clases, puedan también ellos, mi Dios, Padre, ser instruidos por el Espíritu Santo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, Éxodo capítulo número 21. Amén. Sí, a diferencia de otras enseñanzas de las cuales los días domingos tenemos la potestad de poder hacer preguntas, ¿sí? En esta noche vamos a dar también esa misma libertad para que usted pueda, si así lo desea, ¿no?, pueda hacer preguntas a lo largo de la enseñanza que vamos a tener en esta noche. Obviamente sea pertinente para que la respuesta también pueda ser, sí, de la misma manera. Bien, Éxodo capítulo 21, verso número 7. He puesto en pantalla, sí, la versión del lenguaje actual. La gran mayoría de los hermanos tenemos, al igual que yo, tenemos la Biblia Reina Valera del 60. Muchos la conocen como la abuela de las Biblias, ¿sí? Es la Biblia más usada por el pueblo cristiano evangélico. Pero a diferencia de esa Biblia, que es la más usada, también hay otras versiones que nos ayudan de alguna manera a la comprensión, sí, del texto. Y esta es una parte simplemente, sí, de esa versión del lenguaje actual, para poder comprender digámoslo así, de una mejor manera el texto del verso número 7 al 11. Por ejemplo, dice en el verso 7 la Reina Valera del 60, la que tenemos, sí, a nuestro alcance: y cuando alguno vendiere su hija
por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Ahora recuerden, si usted estuvo el sábado anterior, sí, te traerá a su memoria que Dios no está avalando la esclavitud. Sí, eso sí creo que quedó bien claro la semana anterior. Sin embargo, los hombres podían tener a su haber, tenían la facultad de ellos mismos entregarse como esclavos por dos situaciones. ¿Cuál era la primera? A ver cuántos recuerdan. Vamos a tomar la lección. Si apunto al bolsillo, ¿por qué? Por deudas. Sí, muchos hombres eran tomados por esclavos por deudas, no podían pagar sus deudas y la única manera de poder, de alguna manera compensar ese dinero era entregando sus vidas o la vida de los suyos como esclavos, como sirvientes a otros hombres para que vayan devengando la deuda que se había contraído. Amén. Otra forma de poder llegar a ser esclavo, ¿cuál era? A través de si ya saco un arco y una flecha, a través de las guerras. Sí, cuando un imperio venía sobre otro, sí, en este caso los vencedores podían llegar a tomar, sí, a los vencidos como tributarios o como esclavos. Sí, lo único que hace Dios en Éxodo capítulo 20 y 21, al igual de Deuteronomio capítulo 15, que son dos pasajes paralelos, sí, Dios lo único que quiere con esta porción bíblica es delimitar o dar parámetros hasta dónde se debe de llegar si acaso alguien de alguna manera cae como esclavo de otra persona. Amén. Hasta ahí creo que estamos claros y fue lo que se enseñó, sí, y se remarcó la semana anterior. Ahora bien, veamos el verso 7, dice: cuando alguno vendiere su hija por sierva, ya usted sabe por qué más o menos puede suceder, sí, en este caso por alguna deuda, no saldrá ella como suelen salir, dice ahí, los siervos o los esclavos o los varones esclavos. En la Biblia del lenguaje actual dice: si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Es decir, que este versículo número 7 de alguna manera quiere poner a conocimiento de quien va a otorgar a una mujer por esclava, siendo esta su propia hija, que debe de considerar que esa esclava, si en algún momento va a ser liberada, ha de considerar ciertos parámetros para que la pueda nuevamente recibir en casa. Amén. Es decir, que advierte en este caso a un padre o a una madre cuáles son las condicionantes por las cuales la hija que va a ser entregada por esclava tiene ella, sí, el beneficio, diríamos, tiene ciertas garantías a la hora de hacer dicha transacción. Ahora recuerden, esto Dios lo está parametrizando porque Dios no quiere que los hombres sean esclavos de otros hombres. El Señor más bien ha venido, ¿sí?, a ponernos en libertad, ¿sí?, de esa esclavitud. Amén. Hasta ahí estamos claros, mis queridos hermanos. Creo que sí. Recordando que estos parámetros bíblicos estaban vigentes en el tiempo de la ley. En la actualidad la esclavitud, en la gran mayoría, no digo en todos, pero en la gran mayoría de países ha sido abolida. Amén. Verso número 7. Ahora, el 8. Dice el Señor: si no agradare a su Señor, por lo cual no la tomó por esposa, se lo permitirá, dice aquí, perdón, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Ahora, el término en el verso 8 que dice si no agradare. Ahora, dice aquí, por eso es que me he valido, sí, en tomar esta versión: si el que la compra no la quiere como esposa. Es decir, este texto bíblico nos anticipa de que alguien un padre podía dar a una hija por deuda, pero lo podía hacer, sí, tomando en consideración de que se la entrega, sí, para poder saldar una deuda, y él no pedirá obviamente la dote. Usted sabrá, ¿cuántos están viniendo, sí, a los estudios del libro del Génesis? Amén. Todo
compromiso matrimonial, ¿sí?, todo desposorio iba acompañado también del pago de una dote, de una recompensa, lo que se llama en la actualidad el anillo de compromiso. Es decir, en la actualidad les salen barato a los hombres, ¿sí? Cuando quieren pedir a una mujer, van con un anillito por ahí medio barato y ya está, comprometido. ¿Sí? En la cultura oriental no era así. Sí, había que entregar grandes sumas de dinero, sí, ganado, telares, sí, tenían que enriquecer prácticamente a la novia, sí, para poder de alguna manera compensar a los padres y a la novia, sí, porque éste la habría de tomar por esposa, por mujer. Amén. En la actualidad, por el repito, sale muy barato para el hombre. La mujer no así, ella es la que por lo general asume casi todos los gastos. Ahora, dice el versículo, si el que la compra no la quiere como esposa, porque, y aquí es importante, porque no le gusta. Dice la Biblia en el versículo número 8, si no agradare a su Señor. Ahora, ese término, no agradar, también implica que ha buscado o ha visto en esa esclava, sí, un pretexto, algún defecto, algo que a él le incomoda acerca de ella. Recordará que si alguien entrega a alguien por esclavo, obviamente aquel que recibe ese esclavo no sabe cómo es el esclavo. Ya se entera cuando obviamente lo tiene ya a su cargo. Usted no me va a dejar mentir. Cuando a veces vienen de visita sus propios parientes, sí, cuando le visitan de manera fugaz, todo es felicidad, ¿verdad? Llegan, usted lo recibe, está el almuerzo, lo invita a comer, comen, besito de ida, besito de vuelta y a su casa. Y todos felices y contentos, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les pasa eso? Pero cuando la visita le dice, no sea malito, me quiero quedar un mes de vacaciones. Entonces, el pariente que le cae tan bien, como está conviviendo con usted, ahora se entera de que el pariente sí se levanta a las 10 de la mañana. Y es su pariente, es su ser querido. De que el pariente come y no lava los platos. De que el pariente se acuesta a las 3 de la mañana y usted ya quiere descansar y con el volumen, sí, diría el radio a todo volumen. Y usted comienza a ver un sinnúmero de qué cosas, sí, de defectos, sí, que tiene su ser querido. Ahora, algo similar sucede con este texto bíblico. Sí, si el amo que adquiría a este esclavo, con el pasar de los días, se llegaba a dar cuenta de que la esclava que le había sido dada tenía un sinnúmero de defectos, pero ojo, esa esclava había sido dada con un compromiso para que pueda ser esposa. El hombre quien adquiría en este caso a ese compromiso de esa persona, la Biblia dice en el verso 8, si no le agradare a su Señor, por la cual dice ahí, no la tomó por esposa. Es decir, tal cual como lo dice en el verso 8, si el que la compra, aquí dice, no la quiere como esposa porque no le gusta, es decir, vio algún defecto en ella, dice la Biblia, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad. Eso es redimir. Tal como lo dice en el versículo o rescatar, verso número 8, se le permitirá que se rescate, o lo que es igual a redención. Tendrá la oportunidad de que cualquier otro familiar, sí, de ella pueda acercarse al amo y ofrecer la cantidad de la deuda para que ella quede libre de esa atadura. Amén. Esas eran las reglas que se establecían para la esclavitud. En cuanto a las muchachas, hijas de casa, de papá y mamá, que por alguna razón los padres las entregaban como esclavas para saldar sus propias deudas. Ahora, dice en el mismo versículo 8, y no la podrá, ¿qué cosa? El amo no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Dice acá, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Es decir, que había una garantía, sí, de que toda muchacha que era entregada como esclava no podía salir del perímetro de su pueblo. Sí, si era vendida como esclava en la nación de Israel, ella permanecería siempre en la nación de Israel. No podía ser otorgada a un pueblo extranjero.
Ahora usted dirá, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo? Y también puede decir, bueno, ¿y cuál es la enseñanza espiritual? Sí, de alguna manera, mi amado hermano, esto es una base para la enseñanza que va a venir. Y es por eso que hoy hemos, de alguna manera, así, excluido, ¿sí?, a los niños más pequeños hasta cierta edad para poder adentrarnos en un tema bastante serio. Verso número, acompáñenme por favor al versículo número 9. Más, si la hubiere desposado, es decir, que no se cumple, ¿qué cosa? El verso 8. Es decir, que cuando fue la esclava, cuando él adquirió, sí, la esclava le salió buena, como dicen por ahí. Sí, sabía cocinar, sabía lavar, sí, prácticamente era una muchacha de oficio, sí, bien entendida, sabia, y obviamente estas virtudes, estas actitudes, sí, cayeron muy bien, en este caso en la vida de su amo, y el amo la tomó hizo algo fuera de lo común, la tomó por mujer, por esposa. Verso número 9. Mas si la hubiere desposado, pero recuerda que ella estaba en ese hogar bajo una condición de esclava. Sí, de esclavo. Verso número 9. Mas si la hubiere desposado, dice ahí, con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Es decir, si ya la toma por esclava y le dice, perfecto, yo no me la voy a quedar, pero la voy a dar a mi hijo por esposa, o mi hijo se enamoró de ella, perfecto, sí, únanse en matrimonio, pero ella ya no va a ser tratada como esclava. Había una garantía cuando se la daban a un hijo. Habría de ser tratada como cualquier hija, sí, del pueblo de Israel. Hasta ahí todo está bien, por así decirlo. Hasta ahí, mi amado hermano, sí, el texto nos invita a que Dios parametrice esta situación. ¿Para qué? Para que haya estabilidad y garantía, sí, en medio, sí, en este caso de la esclavitud, sí, del pueblo de Israel entre sus propios hermanos. Ahora recuerden, esto yo lo mencioné la semana anterior, mucho pueblo cristiano todavía sigue siendo esclavo. De pronto no de los hombres, pero sí de las entidades bancarias, ¿verdad? Gente que está atorada, sí, por las deudas, que las tarjetas de crédito lo tienen vendido de por vida. Tiene, sí, de alguna manera su casa la tiene hipotecada, tiene hipotecada su carro, tiene hipotecado al perro, tiene hipotecada su propiedad. ¿Sí? Usted tiene que entender que si usted adquiere en este caso una deuda, usted se hace esclavo de esa deuda. Amén. Y esa deuda, mi amado hermano, mientras usted no la pague, penosamente en su vida será una atadura. Una vez escuché a un predicador que decía, muchos piensan, sí, que Cristo tiene que venir rápidamente para que la deuda, sí, deje de ser pagada y que se vayan con Cristo hacia el cielo. Sí, amado hermano, eso no va a pasar. El Señor, si algo solamente nos permite de ver, es el amor a nuestro prójimo. Eso sí, debámosle a todo el mundo, pero no, amado hermano, no permita que su vida sea esclava, sí, en este caso de las deudas. Si tiene algo, si tiene alguna deuda, mucha gente me ha preguntado, hermano, tengo deuda, ¿qué hago? La Biblia es clara para poder salirnos de las deudas. La Biblia tiene una fórmula increíble para salir de las deudas. ¿Cuál era usted? La oración. Bueno, sí, en parte. Sí, pero amado hermano, cuando usted va a un texto bíblico para poder salir de la deuda, usted tiene que vender lo que ha adquirido para poder, sí, pagar su deuda. No quiero salirme del contexto, pero ya que lo topé, mi amado hermano, sí, cuando la viuda juntamente con sus hijos no tenían nada y estaban esclavas de la deuda e iban a vender inclusive a su hijo como esclavo por la deuda, el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo, solamente tengo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenía la mujer? Aceite, ¿verdad? Y nada más. Eso no es de día, no se confunde. Sí, la viuda tenía, sí, la de Serepta de Sidón tenía harina y tenía aceite. Pero la viuda que visitó, ¿quién? Eliseo, solamente tenía aceite, no tenía nada más. Sí, es decir, que usted tiene que ver qué es lo que usted tiene en casa, con lo cual usted pueda usarlo para pagar su deuda. Si su deuda es grande y usted tiene un vehículo, vende el vehículo y salga de la deuda. Prefiero verlo
con 25 centavos en paz sentado en el asiento trasero de la Metrovía que verlo conduciendo un carro del año. Pero amado hermano, si le dicen quítate lo que no es tuyo, usted se queda desnudo. Amén. No hay cosa más placentera que vivir libre de deudas. Hasta se puede dormir tranquilo. Amén. Ahora, eso simplemente fue un paréntesis. Volviendo al libro del Éxodo, capítulo número 21, ahora dice el Señor en el verso número 9: mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Es decir, que ahora la esclava ha de recibir un trato digno, un trato como que si fuese una hija de la propia casa. Dice aquí el verso número 9: si el que la compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como a una, es decir, como a la nuera. ¿Sí? ¿Cuántas aman a las nueras? ¿Cuántas son suegras acá? ¿Cuántas aman a sus nueras? Amén. No importa si la nuera de pronto no es lo que usted quiere. Si su hijo la ama y usted le debe respeto también. Amén. Bendito, me quedé solo. No importa, tiene que amarlas en el nombre de Jesús. La Biblia dice que hasta los enemigos, sí, les debemos amor, sí, y perdón también para ellos. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos una fuerte ofrenda de aplauso al Señor? Versículo número 10. Ahora vamos a entrar en detalle. ¿Por qué tanta expectativa con este verso? Ahora recuerden, estamos hablando bajo el contexto de la esclavitud. Amén. Bajo el contexto de la esclavitud. Versículo 10. Si tomare para él, ¿quién? ¿Quién? El amo, seguro. El amo acá. ¿Quién? Versículo número 9. Si el que la compró quiere que ella se case con ¿quién? Con su hijo, deberá tratarla como una hija. ¿Quién? El amo. ¿Sí? El amo. ¿Quién? El suegro. Ya no es una esclava, ahora es su suegro. Y ella ha de ser vista como una nuera, en este caso en términos familiares como una hija. ¿Acaso un padre, una madre, cuando da a su hija dice, ay, no he perdido a una hija, sino que he ganado a un hijo? Hablando del yerno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así se suele decir. ¿Ya? No se pierda del contexto bíblico. Sí, si el que la compró, ¿quién la compró? El amo, digámoslo así, el señor de la casa. Pero el señor de la casa quiere darla ¿a quién? A su hijo, para que la esclava se case, sí, con él, con el hijo. Y ahora, si hay matrimonio, la esclava deja de ser esclava y ahora se la ve como que si fuera una hija, un miembro más de la familia. Pero, verso número 10, si el que la compró, dice ahí, amén, se casa con ella, ¿quién la compró? El amo. Aquí hay dos términos, o diríamos dos escenarios, y quiero que usted marque bien en esta parte, sí, en este caso la escritura. En el versículo 9 hay un escenario. ¿Cuál es el primer escenario? Que una esclava comprada bien puede ser otorgada al hijo, en este caso del señor del dueño, para que se case con él. Ese es un escenario. Amén. Hay otro escenario, el verso 10. En el verso 10, el amo, si el que la compró, ¿quién la compró? El señor, el dueño. Si el amo de pronto no le ve defecto alguno, como se había leído en el versículo número 8, si el amo la compra, sí, y dice, perfecto, esta muchacha me parece agradable, me parece una buena persona, me voy a casar con ella. Amén. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra. Ahora, ¿qué calidad tiene? Recuerden, cuando se casaba con el hijo, ¿qué calidad adquiría la esclava? Como que si fuese una. Pero como se casa con el patrón, sí, la dignidad no es la misma. No podía ser vista como la señora de la casa, sino prácticamente como que si fuese una concubina.
Ahora, usted entenderá, mi querido hermano, que bajo el marco bíblico, Dios, todo este escenario, a la verdad, a la larga, Dios lo repudiaba. No es que Dios estaba aprobando este tipo de leyes, pero lo penoso era que el pueblo permitía que estas situaciones acontezcan dentro del pueblo de Israel. Le digo esto y quiero por favor remarcarlo muy bien. Quiero que me acompañe por favor a la Biblia y acompáñeme a un texto de la palabra de nuestro Dios. Acompáñeme al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Un segundito, déjeme. Wow. Se me pero el verso no puede ser. Parece que sí. No importa. Acompáñeme por favor. Sí, ya mismo lo topamos. Ya mismo lo encontramos. No se preocupe. Acompáñeme al libro de Éxodo capítulo 20. Ya vamos a reforzar. Éxodo capítulo número 20. Capítulo 20, perdón, el capítulo, verso número 14. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a remarcarlo igual. Ya vamos a dar con Mateo. Éxodo 20, verso 14. Nos dice el Señor, ¿cuál es el parámetro general de Dios como restricción para todo el pueblo? No cometerás, esa era la base en sí mismo. No cometerás, ¿qué cosa? No cometerás adulterio. ¿Y qué cosa era el adulterio? El poder llegar a tomar más de una esposa. Si usted va al libro vamos a la primera parte, cuando ese no era el texto en sí mismo, acompáñeme a Mateo, pero a otro texto bíblico del mismo libro de Mateo. Nos dice el Señor en el capítulo número 5, verso número 27. El mismo texto bíblico que lo dice, Éxodo 20, verso 14, el Señor Jesús lo vuelve a ratificar. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Ahora, el parámetro bíblico es claro. Dios estaba en contra del adulterio. Del adulterio. El texto bíblico que todavía no lo logro ubicar, pero que apunta a ese principio, es que cuando Jesús se lo confronta, en función de qué se tenía que hacer con una mujer que era repudiada, el Señor les advierte a todo el pueblo que en el principio esto no era así, sino que por la dureza del corazón, Moisés lo había permitido. Gracias, hermano. Mateo 19. Por eso es bueno estar entre el pueblo de Dios, porque se habla el mismo lenguaje. Acompáñame a Mateo 19. Versículo número 4. Ahí estamos. ¿Ya lo tenemos? Qué bueno que es Dios. Mateo 19, verso 4. Él respondió, y les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, cómo los hizo? Varón y hembra los hizo. Verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo número 6. Así que no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Verso 7. Cuando Jesús de estas palabras, ¿qué le responde? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, esa pregunta sí conlleva una mala intención, porque cuando se le hace la pregunta al Señor, se lo hace con una sola intención. ¿Cuál era la intención? Dar el aval, dar la legalidad para que el hombre, luego de repudiar a su primera mujer, tenga carta abierta para volverse a unir con otra mujer. Frente a eso, Jesús le dice en el verso 8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, sí, a vuestras mujeres. ¿Qué dice ahí? Mas al principio, ¿qué cosa? Cuando Dios constituyó la unión conyugal, sí, recuerda, no lo hizo para que el hombre o la mujer tenga dos maridos, ni la mujer tenga tres mujeres. Lo hizo para que el hombre tuviese una sola esposa, una sola mujer, y los dos fueran una sola carne. ¿Por qué? Sí, luego se tergiversó el asunto matrimonial, cuando el hombre en su voracidad, en su carnalidad, comienza a querer obtener más de una relación. Amado hermano, es por la dureza de los corazones. Jesús lo anticipó de esa manera. Sí, dejando en claro este otro paréntesis, retornemos por favor a Éxodo capítulo 21 y entremos en estudio. Si tomare, dice ahí, verso número 10 del capítulo 21 de Éxodo: si tomare para él otra mujer, ¿quién iba a tomar otra mujer? El amo. Voy a leer acá del lenguaje actual. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, es decir, de manera inicial toma a quien por mujer, a la esclava. Pero, sí, como es esclava, o de alguna manera él tiene en su mente de que tiene una condición indigna porque la adquirió como esclava, y mañana más tarde conoce a una señora de la sociedad y dice: no, con esta es que a la verdad yo tengo que formar hogar, y se casa con la otra, obviamente estando también casado ¿con quién? Con la esclava. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Verso número 10: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Verso 11: y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Yo creo que aquí lo explica mucho mejor. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá, ¿qué cosa? Quitarle a la que fue esclava sus derechos de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas tres cosas o beneficios, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Es decir, que si ella ve que es menospreciada, tiene todo su derecho de decirle a quien la compró por esclava: hasta aquí llegamos y me voy. Ahora, veamos la aplicación espiritual para nuestro contexto actual. Veamos este punto. Un marido debe de cumplir, por este texto bíblico, tres cosas esenciales en el matrimonio. Tres cosas esenciales. Recuerde, mi querido esposo, y hermano en la fe, si usted no considera estos tres aspectos esenciales, usted está propenso a que en su hogar haya problemas, en que su matrimonio pueda poner el riesgo de la separación. Y vamos a ver cada uno de estos tres aspectos, y ante ello yo le pido un poco de atención. Primer punto, vamos a la Reina Valera del 60, que es la que tenemos a la mano, en el verso 10, y vamos a concentrarnos. Si tomare para él otra mujer, vamos a las disposiciones, no disminuirá, ¿qué cosa? Su alimento. Primer aspecto,
¿qué se le pide al hombre o al esposo? Sí, a la hora de cumplir su primer, por así decirlo, responsabilidad, es que el hombre ha de ser el quien, el que provee en su hogar los alimentos. El hombre es responsable por ser el proveedor del hogar. Segundo, ¿por qué más tiene que preocuparse? No disminuirá, primero era su alimento, de ahí que tampoco no tenía que disminuir. No disminuirá ni su vestido. Es decir, que el hombre no solamente se encarga de proveer el alimento, sino también el de sustentar a su mujer y a sus necesidades. Y por último, el marido, dice la Biblia en el verso número 10, sí, que ha de cumplir con su deber conyugal. Estas tres áreas, mi amado hermano, más allá, sí, de las directrices de esclavitud, creo yo que son un buen fundamento para poder tener estabilidad, sí, dentro del matrimonio. Usted, mi querida esposa, sobre todo, que es la más susceptible en esta área, cada vez que carece de estas cosas, sí, son, creo yo, detonantes para que en los matrimonios haya problemas. Si falta comida, si falta, mi querido hermano, si cuidado, sustento, y si falta de parte del esposo atención para la esposa con sus deberes, yo le aseguro que su esposa va a comenzar a hacerle problema a su marido. ¿Verdad que sí? De hecho, sí, si hablamos de estadísticas, yo creo que la economía en el hogar es uno de los detonantes, sí, actuales, que son causales de divorcio en la sociedad actual de nuestro propio país. Amados hermanos, vamos a verlo a través de la Escritura. El primer aspecto, el hombre tiene que ser, y aquí vamos a darle duro como piñata en fiesta a los varones. ¿Cuántos esposos están acá? Amén. Vamos a ver si estamos cumpliendo o no. Primer punto, el hombre debe de ser proveedor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no podemos disminuir, ¿qué cosa? El alimento. Acompáñame a la Escritura. Primera carta de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Recuerde que de aquí en adelante puede hacer uso de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo número 5, verso número 7 al 8. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, ¿ya lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 al 8. Manda también estas cosas para que seas, ¿qué cosa? O para que sean, hablando de la iglesia, irreprensibles, es decir, para que nadie tenga de qué sí hablar mal de ti, o nadie pueda acusarte. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un... Ahora, aquí hay algo espectacular en este texto bíblico. Amados hermanos, sí, hay quienes formando ya hogares tienen el cordón umbilical todavía pegado en casa de los padres. Yo que atiendo hogares, yo que tengo en Dios, sí, en este caso, diríamos así, el privilegio de poder asistir a hogares, es uno de los grandes problemas que tienen muchos matrimonios. Obviamente que me reservo por ética los nombres, pero amado hermano, sí, usted se espantaría por la cantidad de hogares que tienen problemas porque todavía los esposos están con el cordón umbilical sí, conectados con papá y con mamá. La Biblia dice en el versículo número 8, acuérdese, si alguno no provee, es decir, si alguno no se preocupa de mantener en el hogar lo necesario. Recuerda que esta mujer podía entrar en un litigio con su marido si ese marido incumplía en qué cosa, en no darle qué cosa, los alimentos, la comida. Hay maridos, mi amado hermano, que pasan con su cheque primero donde la mamá, y la mamá le distribuye las finanzas y lo que sobra va a la casa. Amén, ya por ahí algunos maridos me están mirando mal, no importa. Amado
penosamente destruye la base del matrimonio. Recuerde que puede hacer preguntas. ¿Sí? Y usted dirá, pero mi mamá no trabaja, mi mamá esto, mi mamá. Amado hermano, cuando usted decidió hacer vida de hogar, usted sí se allanó a una disposición bíblica. Yo no digo que abandone a su padre y a su madre, porque usted siempre será hijo y le deberá honra a su padre y también honra a su madre. Pero usted tiene una prioridad que cumplir. Y su prioridad, sí, ya no es ser un hijo, es ser un esposo. Es decir, que usted se ha de encargar primero de cumplir y saciar con las necesidades de su techo, para que con lo que le sobrare atender las necesidades de su madre y de su padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. Dice la Biblia, sí, en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado, ¿qué cosa? ¿Qué hemos negado si no proveemos, si no llevamos diariamente el pan para la casa? ¿Qué hemos negado? Hemos negado la fe. ¿Por qué hemos negado la fe? Amado hermano, recuerda que el pueblo de Dios no camina así por vista, camina por fe, creyendo que Dios es el que se encarga de sustentarnos diariamente. Claro que Dios sustenta al hombre que trabaja. Dios sustenta en fe al hombre que sale a buscar el pan de cada día, no al que se queda echado hasta las 10 de la mañana con el periódico buscando empleo. Madrugue a las 4 de la mañana a comprar ya que hago propaganda, el Universo, cualquier otro diario que, sí, de nuestra ciudad, sí, y madrugando lea hasta donde se requiere y vaya temprano para allá. Amén, mi querido hermano. La Biblia nos dice adicionalmente, y quiero que me acompañe en ese sentido para reforzar lo dicho, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, más atrás de Timoteo, capítulo número 4. ¿Lo tienen? Miren lo que nos dice en el verso número 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, es decir, en vuestros trabajos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos, ¿qué cosa? ¿Cómo vas a ser tú el proveedor de tu hogar cuando tú te dispongas a trabajar con tus manos? Mira que Jesús fue un ejemplo de trabajo. Si no me crees en ese sentido, cuando vayas a Juan capítulo 5, verso 17, el Señor dice que el Padre trabaja y Jesús también trabajaba. Mira lo que dice, acompáñame rápidamente. Rapidito, simplemente para reforzar lo dicho. Juan capítulo 5, versículo número 17. Juan 5, verso 17. Dice el Señor, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué dice Jesús? Y yo soy ocioso, dijo. ¿Qué dijo? Y todo aquel que trabaja, sí, es digno de su salario. Y el que recibe salario tendrá para sustentar las necesidades de su hogar. Esto es una consecuencia de ello. Amados hermanos, recuerda que ese causal podía poner en inestabilidad una relación matrimonial. Pero no solamente ese causal, sino que también, ¿cuál era la segunda causa? Que debería de también tener cuidado, de acuerdo a Éxodo capítulo 21, verso número 10, no podía disminuir, ¿qué cosa? Su vestido. Eso habla en sí mismo a todo lo que cubre su cuerpo, a todo en sí mismo lo que le demanda cuidado y cobertura. Eso vamos a determinarlo como el sustento. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, verso 29. Efesios capítulo 5, versículo número 29. Más atrásito de Tesalonicenses tenemos Efesios ahí. ¿Lo tienen? Dios hablándole al varón en ese sentido, porque es la cabeza del hogar.
5, verso 29, dice el Señor: porque nadie aborreció jamás a su propia, ¿qué cosa? Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino, ¿qué hace con su carne? La sustenta y también la cuida, como también Cristo lo hace. ¿A quién? Aquí hay dos parámetros. El hombre por sí mismo tiene para con su propio cuerpo dos prioridades. ¿Cuál es la primera? Sustentarla y cuidarla. Recuerda que cuando tú te casas con tu mujer son una sola carne. Si tú te sustentas, ¿qué tendrás que hacer con tu mujer? Sustentarla también. Y si tú te cuidas, ¿qué tendrás que hacer con tu esposa? Cuidarla también. ¿Y qué implica el sustento? Amado hermano, definiéndolo, si el sustento bien se lo puede entender como la protección o la cobertura que un hombre le pudiera llegar a dar a una mujer. Cuando usted va al mismo libro de Efesios, capítulo 5, pero ahora acompáñeme por favor al verso 23 del mismo capítulo 5 de Efesios, dice el Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, es decir, él es la directriz. ¿Quién tiene que gobernar el hogar? A ver, ¿quién tiene que gobernar el hogar? El hombre. Pero qué pena y qué vergüenza, los hombres se han hecho a un lado y han puesto ahí a la mujer. ¿Sí? Es ella muchas veces la que predomina, ¿sí? Y el hombre ocupa un segundo plano. Amado hermano, la mujer ha sido creada por Dios para estar bajo la cobertura del hombre. Si Dios hubiese querido que la mujer sea la cabeza principal, entonces Dios hubiera hecho primeramente ¿a quién? A la mujer. Pero no fue así. La mujer está, de hecho, sí, hecha por el Señor, sí, diría yo, con una tendencia para que esté siempre, sí, sometida bajo cobertura del hombre, bajo protección, bajo cuidado del marido. El problema es que el marido no cumple esa función y la mujer tiene que subir ese peldaño para ella asumir responsabilidades que ella obviamente no debería llevarlas a cuestas. La mujer muchas veces ocupa, mi amor hermano, un sitial preponderante en el hogar, donde todo lo que se dice no es lo que dice el marido, sino lo que dice la mujer. ¿Ah? No digas así. No le digas así. La Biblia, sí, dice, siendo el marido, dice ahí, ¿no?, es cabeza de la mujer, así, y da el ejemplo. Recuerda que el Señor no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Así dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, amén, la cual, ¿qué cosa? ¿Cómo considera el Señor a su iglesia? ¿Y qué es lo que el Señor le pide? Sí, a los maridos, cuando uno va al versículo 29, que el marido debe de sustentar y debe de, ¿qué cosa? De cuidar ¿a quién? A su mujer. Muchos maridos, amados hermanos, no saben, sí, que la mujer utiliza ropa interior, porque nunca se atreven a meter, sí, la mano en el bolsillo y decir: mija, vaya, cómprese unos calzones, vaya, cómprese una ropa interior, sí, y renueve todo eso que está reventando desde hace varios años. La esposa tiene que, un término vulgar, tiene que revolar, ¿no? El revuelo de la comida, tienen que mermar a la libra de papa, tienen que pedirle media libra de carne, tienen que al pollo sacarle la cabeza, las alas y con eso hacer algo. ¿Para qué? Para del resto del dinero poder cumplir, sí, con sus necesidades, porque el marido ni la cuida ni la sustenta. ¿Sí me está entendiendo? El marido llega con un celular nuevo y la mujer tiene que andar con agujas y lo reventando la ropa interior. Sí, a muchas esposas les está gustando esta predicación. Amados hermanos, pero esa es la realidad. Yo sé que hoy nos reímos,
pero en casa lloramos por eso. ¿Verdad que sí? La Biblia nos ordena, mis queridos varones esposos, que debemos de sustentar y debemos de cuidar a nuestras mujeres. No solamente siendo cabezas, sino que dice el verso 25, y acompáñenme al mismo libro de Efesios, capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres también. La mujer no solamente debe de ser cubierta y sustentada por cosas materiales, sino también por el amor. Amados hermanos, usted y yo tenemos responsabilidades emocionales y sentimentales que saciar con nuestras compañeras que el Señor nos dio desde nuestra juventud. Los besos y los abrazos se quedaron en el noviazgo. ¿Sí? La agarrada de manos ahora fueron cambiadas por fundas de compras o por fundas de basura. Las salidas a solas fueron reemplazadas por salidas a las empresas estatales para pagar agua, teléfono y cualquier otro servicio básico. El hombre ha de ser, en términos ya de sacerdocio, en un término antiguo, bíblico, el que falee del hogar, el sacerdote, proveedor, sustentador, cuidador de todo lo que el Señor le ha dado bajo un techo llamado hogar, matrimonio. La Biblia nos demanda en el versículo número 25 que ellas ameritan amor, así como Cristo amó a la iglesia y como consecuencia, ¿qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Cuando ve a la esposa que está en peligro, no le dice anda tú. Él le dice, usted hija, quédese porque yo voy a dar la cara. Amén. Usted tiene que ir. Están llamando, ¿sí? Y el que tiene que pasar vergüenza no tiene que ser ella, tiene que ser usted. Cuando llega la notificación es usted el que resuelve el problema. Amado hermano, recuerde que cuando dejamos de cumplir nuestras responsabilidades, también sufre inestabilidad nuestro matrimonio. Y para agravar la situación, voy a tocar un tema bastante delicado, pero muy necesario. La Biblia nos dice en el versículo, acompáñenme por favor, del capítulo 21 de Éxodo, o lo dejamos para otro tiempo. Verso número 10, en la parte final. Recuerda que no debemos disminuir, ¿qué cosa? El alimento ni el vestido, sino también que no se puede disminuir bajo ningún concepto el deber conyugal. En la primera, diríamos, gráfica, el hombre, tratando de cubrir, por eso está con una calculadora, los gastos del hogar, la comida. Luego el hombre cuidando, el hombre de alguna manera cubriendo, otorgando a su esposa, protección. Pero luego tenemos otra gráfica, bueno, un poquito sana para lo que viene. Amados hermanos, Dios también está preocupado, y mire esto, por la demanda conyugal, es decir, por las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Hay, amados hermanos, aun cuando parezca esto de pronto locura, hay quienes dentro del matrimonio se han olvidado, no quisiera decir de las relaciones sexuales, pero se han olvidado de compartir en la relación sexual el amor que Dios quiere que en verdad lo transmitamos en ese momento de intimidad. Cuando hablamos de este tema, entonces hay mucha tela que cortar. Y yo sé que muchos se van a ver afectados porque esto muchas veces queda en oculto y son facetas en los hogares donde nadie, a la verdad, quiere interrumpir, nadie quiere aperturar. Acompáñenme por favor a la primera carta de los Corintios, capítulo número 7.
carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Verso número 3. El marido, recuerda que le habla al esposo, cumpla. ¿Qué cosa debe de cumplir? Cumpla, dice ahí, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. El esposo quiere estar con ella y la esposa, ay, me duele la cabeza. Es que estoy cansado. Amados hermanos, yo para este texto bíblico, adicionalmente de lo que dice 1 de Corintios capítulo 7, verso 3, haciendo una remarcación en el verso, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Intentamos esto, y hablando entre adultos. Cumpla con las relaciones sexuales. Dice, ¿con quién? Dice ahí, ¿con quién? Con su mujer, ¿sí? Y asimismo la mujer ha de cumplir, ¿sí?, con las relaciones sexuales para con su marido. Pero hay un punto esencial. ¿Cómo deben de ser las relaciones sexuales dentro de un matrimonio cristiano? Amén. ¿Acaso Dios tendrá algo que decirnos? Por supuesto que sí, y ahí está el texto. Hebreos capítulo 13, verso número 4. Ahora, esta versión nuevamente la tomé porque me pareció muy interesante su significado, ¿sí?, para una mejor comprensión, ¿sí?, del lenguaje actual. Pero leamos igual Hebreos 13, verso 4 de la Reina Valera del 60. ¿Lo tienen? Honroso sea en todos. Es decir, que el parámetro bíblico no es para unos cuantos matrimonios. Amén. Muchos dirán, ay, honroso es el matrimonio, pero para el pastor no va. Yo sí vivo como me da la gana. No, un ratito. La Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y ahí dice: y el hecho sin mancilla. Y mire cómo lo anexa de una manera consecutiva. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Diría cualquiera: ¿y qué tiene que hacer la fornicación y el adulterio? ¿Sí? Diríamos a continuación de un versículo que está exhortando a qué cosa, a que la relación sexual en el matrimonio sea de una manera honrosa. ¿Sabe usted lo que significa el término mancillar? Apúntelo, por favor, si ha traído donde apuntar. Mancilla significa mancha, suciedad, deshonra, daño, afear, ¿sí?, profanar, deslucir. Lo repito: mancha, suciedad, deshonra, dañar, afear, deslucir y profanar. Esos son sinónimos de lo que es, sí, el término mancilla. Es decir, que ese término tiene que ver con algo que es, obviamente, para los ojos de Dios, algo que es sucio, algo que sí ensucia o que puede llegar a ensuciar nuestra relación sexual. Ahora, recuerda que el Señor nos hizo sexuales. En el cielo seremos, dice la Biblia, como los ángeles. Ahí no habrá sexo en sí mismo. ¿Sí? No seremos asexuales, pero el Señor nos creó en esta tierra como seres sexuales. ¿Sí? Por eso nos ha dado, ¿sí?, órganos tanto masculinos como femeninos. Amén. Y lo hizo no solamente, ¿verdad?, para reproducirnos, sino también para poder satisfacer una necesidad dentro del matrimonio en la parte íntima sexual. Amados hermanos, sí, hay una definición donde dice que la mancilla en el acto conyugal es poner algo que ensucia, ¿sí?, y que le hace cambiar de aspecto. Poner algo que ensucia y que lo hace cambiar de aspecto. Cuando, en este caso,
Pablo escribe a los hebreos, lo que trata de decir es, en el verso número 4, honra sea en todos el matrimonio y el hecho, es decir, y la relación sexual, sin que nada lo ensucie o lo empañe. Cuando vamos a la Biblia, con el lenguaje actual dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales. ¿Qué cosa? Y sean infieles en el matrimonio. Y me encanta este término, relaciones sexuales, pero dice acá, ¿qué cosa? Es decir, que no todo lo que es sexo dentro del matrimonio tiene carta abierta. Muchos dicen, hermano, como ya me casé y tengo aquí el título de propiedad de mi marido, de mi mujer, puedo hacer en la cama con ella como a mí me da la gana. ¿Sí me están entendiendo? Y tratan a su esposa como que si fuese una prostituta. Amados hermanos, cuando hablamos de términos sexuales en el matrimonio, debemos de considerar que hay parámetros que los cristianos no pueden pasar, porque le darán rienda suelta a la lascivia y a la lujuria. Y la Biblia, amado hermano, condena estas cosas como idolatría. Muchos le dan rienda suelta a la lascivia y a la lujuria dentro de las relaciones sexuales en el matrimonio. Todo aquel que es esclavo de estos dos aspectos, sí, está rendido, sí, a un culto de idolatría sexual dentro de su propia relación conyugal. La lujuria y la lascivia, sí, la cual muchas veces rige a muchos matrimonios cristianos, puede llevarte a la condenación. Ezequiel capítulo número 23, acompáñame por favor. Ezequiel capítulo número 23 en el Antiguo Testamento. ¿Encontraste? Ezequiel capítulo 23, versículo número 48 y 49. Dios de hecho, mire, tiene para esta situación, sí, una terminación. ¿Ya lo encontraste? Y haré, dice el Señor, no dice, ¿no? Y haré cesar la lujuria, ¿de dónde? De la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados. Y mire a dónde lo apunta el Señor. ¿Con qué lo asocia la lujuria? ¿Qué dice el texto? Léalo por favor. ¿Con qué lo asocia? La lujuria la asocia con qué? De vuestras idolatrías, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Romanos capítulo 13. Veámoslo en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 13. Carta a los Romanos, capítulo número 13. Leamos por favor del verso número 12 al versículo 14. ¿Ya lo encontró? Y mire la advertencia de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Esto es el contexto del texto. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, es decir, en claridad, honestamente, no en glotonerías. ¿Y qué más? Y borracheras. ¿Y qué más? Léalo por favor. No
iras, ¿y qué más? Y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muchos alimentan, mi querido hermano, dentro del matrimonio cristiano, su lujuria y su lascivia. Recuerde que esto está asociado con las concupiscencias de nuestra carne. Yo tengo un concepto en cuanto a las concupiscencias bien definido. Todo hombre tiene concupiscencias, pero todo hombre que ha sido gobernado por el Señor tiene sus concupiscencias en un estado tal cual como lo de pronto. Apáguenme por favor ese foco un ratito. Así lo tiene, porque el señorío de Cristo hace que nuestras concupiscencias estén apagadas. Pero cuando el hombre comienza a desbocarse, ¿sí? Cuando el hombre comienza a alejarse del señorío del Espíritu Santo, ¿qué sucede con las concupiscencias? Eso es lo que Pablo decía: el pecado que mora en mí. Yo te aseguro, mi amado hermano, que si tú te alejas del Señor, toda tu vida antigua y todas tus prácticas sucias se van a volver a activar en tu cuerpo. Si tú te alejas del Señor y antes practicabas la borrachera, volverás a la borrachera. Amado hermano, pero cuando vienes al Señor, el Señor coge esos breques y ¿qué hace? Te los baja. Y dice: no, así no. ¿Cuándo se va a terminar esa esclavitud? Cuando seamos revestidos, sí, cuando el Señor transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo de incorrupción glorioso. Pero esa labor, sí, todavía no se lleva a cabo. Por eso es que debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor. Y eso también implica hacerlo dentro de nuestras camas, dentro de nuestras sábanas, dentro de los dormitorios. Amados hermanos, dice la Escritura, recuérdalo en el verso número 4, honroso del capítulo 13 de Hebreos: honroso sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio, ¿sí? Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Mira este breve concepto de estos dos términos. Estos son, sí, conceptos encontrados en cualquier diccionario. Por ejemplo, el término lujuria. ¿Qué cosa es la lujuria? ¿Sí? Viene del latín lusus, que significa abundancia y exuberancia o esplendor. ¿Cuál es el problema de la lujuria dentro del matrimonio? Es que no te sacia de pronto una relación sexual normal. Y siempre, ¿qué hace la lujuria? ¿A dónde te quiere llevar? A la abundancia y a la exuberancia. Es decir, no te sacia simplemente hacerlo como Dios sí te lo manda. Yo he dicho esto en otras oportunidades, sobre todo en la clase de Génesis, ¿sí? Que también vienen bastantes adultos, ¿sí? Que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función. Si tú lo quieres asimilar de una manera mucho más práctica, es eso. Por ejemplo, los orificios de tus oídos, ¿para qué sirven? Los orificios de tu nariz, ¿para qué sirven? El orificio de tu boca, ¿para qué sirve? La vagina, ¿para qué sirve? Amados hermanos, usted tiene que entender que cada parte de nuestro cuerpo tiene y ha sido puesta en nuestro cuerpo para cumplir una función. Y si usted comienza a usar partes de su cuerpo en algo en que Dios no le ha dado esa función, entonces nuestra relación sexual toma una inclinación de lujuria, o también conocida en otros términos como la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La inclinación exagerada y fuerte al deseo del placer sexual.
Ahora usted dirá, hermano, pero si el sexo es para tener placer, yo le digo, amén. Claro que sí. La relación sexual en el matrimonio cristiano es la unión de un hombre y una mujer para tener placer sexual, pero no placer sexual exagerado o un placer sexual si fuera de en este caso de los límites que Dios nos ha puesto para darle rienda suelta ¿a qué? A la carnalidad o a la inmoralidad sexual. Hay quienes siendo cristianos para estimular la abundancia del sexo todavía ven películas pornográficas para añadirle, dicen ellos, algo de sabor a la relación sexual. Veamos algo picante. Póngale ahí. Cómprese unos cachitos picantes y coma. Pero no deteriore, mi hermano, no empañe, no ensucie el sexo que Dios lo dio. ¿Para qué? Para santificarlo. Satanás ha hecho de lo, diríamos así, ha hecho de lo santo algo profano. El sexo lo hizo Dios, lo inventó Dios, pero el diablo lo ha corrompido, lo ha dañado, lo ha denigrado. Y hay muchos cristianos que se han inclinado a la voluntad del diablo para dañar lo que el Señor lo hizo santo en nosotros. Tu mujer, tu marido, sí, no son exhibicionistas. No somos, mi amado hermano, sí, como lo son los hombres o las mujeres, sí, del mundo. Nosotros somos un pueblo especial, somos una nación santa, somos un real sacerdocio y en la cama también debemos de ser sacerdotes de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando en Ezequiel se habla haciendo referencia a la lujuria, si usted se habrá dado cuenta en esa lectura, tiene mucho que refutarle a la mujer. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el hombre puede hacer sin número de propuestas en la cama, pero de ella dependerá, como suelo decir yo, y los que me conocen en las consejerías, yo soy muy directo, digo, pero usted es la que termina abriendo las piernas. Yo a muchos les hablo así, de manera directa. Quien termina cediendo, quien termina aceptando, quien termina diciendo, está bien, hazlo, es usted. Amados hermanos y hermanas, recuerda, sí, para concluir, algo muy conocido. Tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo. Amén. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú no puedes permitir que tu cuerpo, que donde habita el Espíritu Santo, sí, pueda entrar la perversidad, la lascivia, la lujuria y algo que pueda deshonrar, aún en la relación sexual, sí, tu cuerpo que ha sido bendecido por el Espíritu Santo. Para concluir, mi amado hermano, recordando al libro del Éxodo, en el capítulo número 21, verso número 11, la condicionante ante el incumplimiento de ser el proveedor del alimento, de ser el proveedor del vestido y aún del deber conyugal, pero el deber conyugal permitido por Dios. Dice el verso 11, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero, es decir, sin pagar por su esclavitud. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta noche? Amén. Si ha sido así, denle un fuerte aplauso a su Dios. Aleluya.